Gustavo, no sé si te tenemos en la línea ya. Sí. Te escucho muy bien, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas Gustavo, noches. buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Exitosa, en el programa Plaza Pública. Gustavo, entremos en el tema. Tú, de hecho, lo conoces muy bien. He leído algunas de tus opiniones sobre el tema del informe. Dinos, ¿qué opinas? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué de bueno le podemos sacar? ¿O simplemente es un informe que no deberíamos tomarlo en cuenta? Mira, Jorge, yo puedo definírtelo en 4 líneas. Es un informe tendencioso, ideológicamente sesgado y calumnioso contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país, además de entrometerse, de atentar contra la soberanía del país. Lo único rescatable de ese informe, en mi opinión, es que reconoce implícitamente que Pedro Castillo rompió el orden constitucional y aunque no señala que ha sido un golpe de Estado, sí dice que ha habido una sucesión constitucional a favor de Dina Boluarte. Bueno, pero, o sea, no reconocer eso sería, pues, no solamente no reconocer el ordenamiento jurídico, y me refiero al hecho de que hubo una interrupción constitucional y luego una sucesión, naturalmente, en la presidenta Boluarte. No reconoce, o sea, partir sin reconocer eso de cualquier informe que haya sería, pues, no válido, porque sería no reconocer nuestro ordenamiento, pero también sería desconocer lo que provocó las protestas. O sea, si Castillo no hubiera dado el golpe de Estado y si Boluarte no hubiera asumido el cargo de presidenta, no hubieran habido estas protestas. Por lo tanto, tienen que reconocerlo. Pero dinos un poco más sobre el detalle. Por ejemplo, yo entiendo que solamente emiten la versión desde el punto de vista de los protestantes, pero muy poco se habla en el informe del tema de las Fuerzas Armadas, policiales, que también fueron maltratadas, y sobre todo creo que no se dice nada del tema de la destrucción de propiedad pública. No, es evidente, Jorge, que por eso yo te lo definí, que es ideológicamente sesgado. Y creo que hay que utilizar las palabras, me parece a mí, mucho más subrayadas. No son protestantes, son violentistas. En realidad ahí no hubo solamente protestas, sino fueron actos vandálicos de violencia y de terror. Fueron actos vandálicos porque destruyeron no solamente propiedad pública, sino también propiedad privada. Destruyeron, amenazaron de vida, amedrentaron a la población, destruyeron y causaron terror. Y eso es una calificación también como actos de terroristas, pero también son actos de terroristas, y que eso no lo señala profesamente el informe. La toma de aeropuertos está definida dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra el terrorismo, que la toma de aeropuertos está considerado dentro de la calificación de acto de terrorismo. De manera que ni siquiera el propio informe reconoce las propias normativas de la cual ellos mismos se nutren. Claro, organismos a los cuales de una u otra manera deberían ser interconsultas. Pero además también es tendencioso al señalar que se produjeron ejecuciones extrajudiciales y una masacre, cuando no existe ni siquiera para las Naciones Unidas una calificación de ejecuciones extrajudiciales, cuando se trata de legítima defensa, como fue el caso porque fue la utilización de hechizos, de armas contundentes, de bombas molotov contra la policía, contra las fuerzas del orden en general, o cuando el combate fue un conflicto armado, o también para las Naciones Unidas tampoco no puede considerarse ejecuciones extrajudiciales cuando existe un uso racional y proporcionado de la fuerza para reponer
para hacer cumplir la ley, ¿no? De manera que creo que ha sido profesamente tendencioso este informe, y además también se ha entrometido sobre el tema de política interna, cosa que no tiene ninguna facultad para hacerlo. Es decir, por ejemplo, ha dado opinión de que se debería llamarse a una asamblea constituyente, o cómo debería haberse elegido o debería elegirse algunas autoridades nacionales, o también entrometerse en tema de legislación sobre materia electoral. Es decir, la verdad es de que es repulsivo, y te lo voy a definir así, repulsivo leer un informe hecho por, yo estoy seguro, por gente que esté vinculada a Andrés Manuel López Obrador, o al grupo chavista, al grupo de Maduro, o inclusive de Petro, ¿no? Bueno, yo he leído algunas de las conclusiones, y lo que me llama profundamente la atención es el condimento étnico que le ponen al informe. ¿Tú crees que en la protesta haya habido algún condimento étnico, o sea, de algún tema racial, como ellos mencionan y tratan de llevarlo hacia ese enfoque, digamos, de un tema antropológico, de algo, de un resentimiento que viene de la colonia y que se traslada hasta nuestros días, como que hay regiones en el Perú que tienen viejas, digamos, cuentas o deudas por cobrar con la sociedad criolla, si así lo podemos llamar, y que ese condimento también fue detonante de la protesta? No, eso es una de las estupideces más que dijo del informe de esta infame comisión interamericana. Pretende definir sociológicamente nuestra nación en un solo párrafo, y pretendiendo justificar la protesta por un tema, como tú mismo dices, por un tema étnico-racial. Esto no ha sido un tema de étnico-racial, ha sido política pura. Y acá inclusive ha tenido definiciones tan pobres como si fuésemos solamente una economía extrarista, como así lo señala, y lo digo entre comillas, extrarista, cuando no tiene la menor idea que solamente el tema extrarista, y que se refiere básicamente al sector minero, solamente corresponde al 16% de la economía del país. Es decir, creo que tienen una percepción absolutamente errada de la realidad peruana, y han venido a pretender hacernos un estudio en un solo párrafo. La verdad es que ese informe, en realidad, yo creo que fue una respuesta muy suave por parte del gobierno de Dívalo Boluarte, de darle, ¿cómo se llama?, quizás una respuesta de tipo diplomática, pero yo hubiese sido mucho más severo y hubiese mandado al freír monos a todas estas personas, ¿no? Ok, pero ya tenemos el informe y ya tenemos también lo que ha contestado el gobierno al respecto del informe. ¿No crees tú que el Estado, llámese el gobierno en este caso, más que el Estado, el gobierno, porque a él se le imputan justamente todas estas faltas dentro del informe, no debería ser otro informe o un informe que contemple esto también, posibles excesos que han habido y que seguramente se han tenido y se tienen que investigar para ubicar a los responsables, pero no deberían también ser más completo y saber cuál es el daño que se le ha causado a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la propiedad pública, de tal manera que la ciudadanía, y me estoy refiriendo en general a cualquier ciudadano, entienda también y comprenda que si bien hay un informe desde un punto de vista, debería también haber un informe desde el otro punto de vista y contrarrestarlo con eso, o simplemente deberíamos dejarlo ahí y ya, bueno, dejarlo pasar y ya con el tiempo se olvidará este informe. Mira, una cosa es el informe y otra cosa son las acciones que debe realizarse si es que hubo un exceso, si es que fue el caso. Pero también tiene que determinarse claramente los responsables que asusaron desde la época
del régimen de Pedro Castillo y planearon todas estas revueltas, porque obviamente no fueron producto de revueltas espontáneas, fue evidentemente preparadas y coordinadas, porque los asaltos, por ejemplo, tratándose los asaltos de los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Ayacucho, no fueron coordinadas perfectamente, porque fueron producidas a la misma hora. Y si tú has tenido la oportunidad de ir al aeropuerto de Ayacucho o de Arequipa mismo, está muy enclavada dentro de la ciudad, o sea que era fácilmente atacar, se podía ingresar, ¿no es cierto? Así es, Gustavo. Sí. ¿Qué, para concluir, no quiero molestar más tu tiempo en sábado, dime, ¿qué deberíamos sacar como conclusión, o este informe no nos sirve para nada? ¿No debería servirnos para repensar un poco las cosas para el futuro? ¿Deberíamos pensar en cómo tender diálogo con esos sectores a los cuales se les dice que están olvidados, que no tienen una representación? ¿No deberíamos sacarle algo bueno al informe y más bien como Estado ya tender puentes, dialogar, conversar? ¿No crees que deberíamos ir hacia eso? Mira, yo creo que el informe debe mandarse a un archivo, a un cajón, pero más allá de eso, yo sí creo que debe haber una actitud preventiva por parte del Estado peruano para atender algunos temas que pueden estar olvidados, y que desgraciadamente los últimos gobiernos que se han calificado justamente de izquierdistas y que han estado, se supone que estaban cercanos con la población, han olvidado. Y estamos hablando a partir del 2016, ¿no es cierto? Que dejamos de hacer muchísimas cosas a favor del Estado. O sea, se han suspendido muchísimos proyectos de generación de empleo, de trabajo, que eso es lo que motiva a un mayor dinamismo de la economía, y que nos puede ayudar precisamente a acercar las brechas existentes en materia social y en materia económica. Bien, Gustavo, muchas gracias por tu participación en el programa y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias por tu invitación, Jorge. Buenas noches.